Bueno, muchachos, en nuestra clase de filosofía vamos a empezar a ver las escuelas y los pensadores de la filosofía, pero desde la filosofía antigua, ¿sí? Nosotros por cursos vimos algunas, pero ahora las vamos a ver unidas para ver qué estudiaban, cuáles son sus representantes, qué pensaban y a qué se dedicaba cada una de estas escuelas. La filosofía antigua data del siglo sexto antes de Cristo hasta el siglo quinto antes de Cristo. Entonces, como ya habíamos visto, ¿qué es la filosofía? Pues la filosofía es la ciencia de la que partieron todas las ramas del conocimiento, la medicina, la educación, la psicología, el derecho, todas las ramas partieron de la filosofía, porque en la filosofía antigua se dedicaban a darle respuesta a todos los interrogantes, pero como que tenía la humanidad, pero como abarcó tantas cosas, por eso fueron saliendo las ramas y las especialidades. De ahí salen todas las otras ciencias. La filosofía digamos que se centra en algunos temas especiales, que es la reflexión, especialmente de la moral, de la belleza, del lenguaje, de la existencia misma del hombre y de los seres que lo rodean, del universo y de todo cuanto contiene. El nombre de filosofía, pues ya saben ustedes que viene de palabras griegas que se divide en dos, filos y sofía, que en resumidas cuentas podemos decir que es amor a la filosofía, ¿sí? Amor al estudio de la sabiduría. Bueno, entonces estas ramas que vamos a ver o etapas de la filosofía se pueden centrar en varias y empecemos con la cosmología. ¿Qué es la cosmología? Entonces, la cosmología es el estudio del universo, su origen, su estructura, las leyes que lo rigen, cuál es el lugar del hombre en el mismo universo y además cuál es el destino o misión del hombre en ese universo. En la cosmología se buscaba mucho las respuestas a lo que la mente del ser humano no podía abarcar, como las estrellas, de dónde vienen las estrellas, qué hay más allá de la Tierra, y nosotros para qué existimos en este universo. En la filosofía antigua se respetaba mucho las creencias religiosas y se aceptaba desde la religión la explicación del origen de las cosas, del universo. En la cosmología podemos ver algunos representantes y a qué se dedicaban ellos, ¿sí? Entonces los griegos tomaron el orbe, digamos, el universo como estudio para aclarar algunas de sus interrogantes, ¿sí? Eh, pero algunos no podían abarcar todas las preguntas que surgían y que ahora nos surgen, ¿sí? Entonces cada uno se centró en digamos, como en un tema específico, como a esto lo llamaban el arge, ¿sí? Como, como de cierto tema se centraban para empezar a explicar todos esos cuestionamientos. ¿Listo? Entonces miremos algunos de esos representantes. Se, Tales de Mileto empezaba con el principio que el principio del universo o del mundo era el agua, ¿sí? Anaxímenes decía que el principio era el aire. Eh, Anaximandro decía que el principio es
indeterminación, que no se sabe exactamente cuál era el principio por el que partimos. Pitágoras decía que eran los números, y así cada uno tenía una palabra a donde empezaban de donde se originaba el universo. ¿Listo? Esa es la cosmología. La antropología. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y la parte social y cultural de las comunidades y del ser humano, ¿sí? Entonces se caracteriza, los filósofos se caracterizaban por ocuparse del hombre, por proyectar su pensamiento, por explicar desde el hombre el origen del mundo, ¿sí? Por eso surgen algunos pensadores como Sócrates, del que se encargó de estudiar el bien y el mal, de dónde viene el bien y el mal. Y de él su frase más importante: solo sé que nada sé. Sócrates se basaba en algunas técnicas como la dialéctica, en la que se surgen preguntas a las preguntas que cada uno va haciendo, y de la reflexión siguen saliendo preguntas, ¿vale? Este método se llama la dialéctica. Y bueno, Sócrates, pues que es como el más representativo de esta etapa. La metafísica. Bueno, la metafísica es una parte de la filosofía que se trata de que trata al ser, pero desde sus principios, desde sus propiedades, desde sus causas, desde dónde empieza la partida del hombre. En esto los dos representantes más grandes son Platón y Aristóteles. De aquí surge la lógica, la física, el gran misterio de la moral y de la influencia de esta en las relaciones humanas. Para Platón era muy importante, digamos, superar a su maestro, porque él fue discípulo de Sócrates, para mejorar su técnica de la dialéctica y encontrar mejores respuestas a todas las preguntas que surgían. Y Aristóteles, pues él se dedicó a caracterizar su estudio de la filosofía, en profundizar sobre el sistema, sobre el riesgo, sobre la forma en la que se conecta cada uno de los seres con el universo. En la ontología podemos decir que esta es el estudio del ser. La ontología es una parte, una rama de la filosofía que se centra en la naturaleza del ser, la existencia y la realidad de ese mismo ser, y cómo esa misma naturaleza y existencia es la que contribuye para que el ser se pueda socializar con su entorno. La frase, digamos, más destacada es ser en cuanto al ser. En esta se pueden ver un poco más la centralización del pensamiento en la existencia del ser. Aquí tengo como unos mapas conceptuales que dicen cuál fue el origen y cómo salió esta etapa de la ontología. Entonces, el conocimiento es cómo se relaciona, lo que les decía, el ser desde sus orígenes con su realidad y su contexto. Cuáles son sus límites,
cuáles son sus alcances, de dónde a dónde es capaz y hasta dónde la realidad lo supera. En esta podemos ver que se puede estudiar tres etapas. Entonces el ámbito de la pertenencia, los tipos de agentes y el gran nivel o raciocinio que tiene el ser humano. Entonces entre estos se ven las generalidades, el dominio, las especificaciones, cómo la lengua o la lingüística ayuda a la relación entre el ser y su contexto o otros seres, y también empieza a surgir la lógica. Otra etapa muy importante de la filosofía antigua es la filosofía épica o grecorromana. En esta vemos algunos representantes, pero lo más importante de esta cultura es que es un concepto griego y latino de la época clásica que nos va a introducir al Renacimiento. Renacimiento que han visto muchas veces en sociales, pero que desde la filosofía se ve como el estudio de la cultura y el arte, la lengua y la forma de expresarse de las culturas y del ser con su otro ser. Bueno, y hasta ahí es como un abrebocas a la filosofía antigua. Van a encontrar muchos más datos para el trabajo que les planteo para la terminación de estas últimas, o bueno, estas semanas que nos quedan del segundo periodo.